Muy bien. Entonces vamos a ver el EPOC, primeramente, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Generalmente está diagnosticado por una espirometría. En la espirometría ustedes van a ver estos dos parámetros, que es el volumen expiratorio forzado primer segundo entre la capacidad vital. Esto se denomina índice de Tifenot. Y el índice de Tifenot normalmente debe ser 70% o más. Entonces, si está menos de 70% o menor de 0,7, entonces se dice que un paciente tiene una obstrucción bronquial, porque la definición de EPOC es limitación del flujo aéreo, o sea, una obstrucción, ¿ya? Hay un consenso eh, internacional, que es el consenso de Gold, donde se dice de que para ver el nivel, el grado de POC, se tiene que ver solamente el volumen expiratorio forzado al primer segundo. Entonces yo miro volumen expiratorio forzado al primer segundo entre capacidad vital para decir ese POC. Y solamente el volumen expiratorio forzado al primer segundo para ver el grado de POC. Am, pero este POC tiene am, diferentes fenotipos, ¿no? No es una persona que tiene los mismos síntomas que otros. Antes en la bibliografía antigua se decía que el EPOC se dividía en dos, ¿no? El paciente que era enfisematoso y el paciente que era bronquítico crónico. Pero ahora se sabe de que hay diferentes fenotipos que pueden representar clínicamente al EPOC. Entonces tenemos esta cuadrícula que nos dice más o menos los fenotipos que podríamos encontrar. Y para armar esta cuadrícula, se tiene que ver el nivel de hospitalizaciones que ha tenido el paciente. En la parte de arriba son los que han tenido hospitalizaciones y en la parte de abajo son los que no han tenido hospitalizaciones. Además, para armar esta cuadrícula, tengo que tener un cuestionario llenado que se llama cuestionario CAT. Este cuestionario me dice la calidad de vida del paciente, ¿no? O sea, si sale a la calle, si hace su trabajo, si se siente limitado, si tiene problemas para dormir, etcétera, ¿no? Se llena este CAT. Entonces, en esta columna están los que tienen menos de 10 de CAT y en esta columna son los más graves, que son los que tienen más de 10 puntaje, ¿no? Y también vemos el nivel de disnea que tiene el paciente, dificultad respiratoria, con esta escala de MRC de disnea, ¿no? Entonces, de 0 a 1, es decir, los que pueden caminar están en esta columna y los que no pueden caminar están en esta otra columna. Entonces, como les digo, la hospitalización, el cuestionario CAT, el índice de disnea me hace que este paciente esté localizado en cualquiera de estos cuadrantes, ¿no? Generalmente el A es aquel paciente que hace sus labores, tiene buena calidad de vida, no se agita mucho, y el D sería el paciente que se agita mucho, que tiene varias hospitalizaciones y que su calidad de vida es mala, ¿no? Entonces eso es para decir que tiene varios fenotipos. Vamos a ver algunos parámetros que involucran el EPOC, que tiene que ver con la parte inflamatoria, el estrés oxidativo, el balance entre proteasas y antiproteasas, el daño neurogénico, etcétera. Entonces acá tenemos nosotros representado lo que es el epitelio, luego la membrana basal, la lámina propia, la muscular y la submucosa, ¿no?
Entonces, este es el epitelio normal. Y cuando hay este cigarrillo, este cigarrillo va a actuar sobre las células epiteliales de la mucosa bronquial y le va a producir un proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio principalmente va a estar dada por el macrófago. Entonces, cuando un paciente tiene el contacto con un mal cigarrillo, se activa el macrófago y vamos a encontrar un número muy grande de macrófagos en aquellos pacientes, ¿no? Casi 10 veces más. Y la cantidad de macrófagos está relacionada con la gravedad del EPOC. Y este macrófago se va a encargar de producir citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 8, que es un atrayente del neutrófilo, proteínas quimiotácticas del monocito y también algunas sustancias o mediadores inflamatorios como los leucotrienos, las proteasas, catepsinas, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo acá en esta imagen es cómo el humo de cigarrillo va a activar al macrófago y el macrófago va a producir citoquinas proinflamatorias. Dentro de ellas, la interleuquina 8, que hemos dicho de que es un quimoatrayente del neutrófilo. Y el neutrófilo a su vez va a producir proteasas que van a degradar las membranas de las células epiteliales, ¿no? Produciendo una destrucción del alveolo. Pero no solamente el cigarrillo va a activar el macrófago para producir la atracción del neutrófilo, sino también puede atraer al linfocito CD8, ¿no? Y el linfocito CD8, a través de sus proteínas, proteasas, va a producir también destrucción de la célula. Acá tenemos entonces el daño que va a producir el cigarrillo, tanto en el epitelio como en la zona muscular y en la submucosa. Se va a producir una activación entonces del macrófago y este macrófago va a producir citoquinas proinflamatorias que van a atraer al linfocito CD8, como habíamos mencionado, y también al neutrófilo. Y el neutrófilo lo que va a hacer es destruir al epitelio a través de una enzima que se llama elastasa. Y el CD8 también va a producir una destrucción de este epitelio a través de unas perforinas. Y finalmente, también el macrófago va a producir la liberación de sustancias que van a estimular al epitelio bronquial para producir metaloproteasas, que también son proteasas que van a destruir el epitelio, ¿no? Entonces, finalmente se va a destruir la matriz extracelular y el epitelio bronquial. Va a haber producción de fibrosis a través de sustancias pro crecimiento, como el factor de crecimiento beta y el factor agregante, ¿no? Por lo tanto, se va a fibrosar este bronquio y va a aumentar la producción de moco. Entonces, el humo de cigarrillo, que es la principal etiología de- del paciente que tiene EPOC, va a actuar sobre la célula epitelial produciendo factores de crecimiento y también produciendo aumento de moco. A su vez, va a actuar sobre el macrófago y el macrófago lo que va a producir es sustancias proinflamatorias, ¿no? Citoquinas proinflamatorias, metaloproteasas, la activación del neutrófilo y también la activación del linfocito T CD8. Acá vemos el linfocito CD8 que es activado por el macrófago y que tiene relación con la destrucción alveolar a través de las perforinas.
Se encuentran también linfocitos B, pero los linfocitos B están relacionados más al proceso infeccioso que está en el EPOC, más que la destrucción que produce el CD8. Acá tenemos la representación esquemática del linfocito TCD8, que tiene dos enzimas muy importantes que van a producir esta destrucción, que son las perforinas y que son la granzima B, ¿no? Estas enzimas van a salir del linfocito TCD8 por exocitosis y van a producir una introducción a nivel de las células epiteliales, van a producir sustancias tubulares que van a aumentar la permeabilidad a las granzimas, ¿no? Y estas granzimas van a ir al núcleo a producir apoptosis, ¿no? Asimismo, se van a producir estos poros que van a aumentar la permeabilidad de las células. Entonces, en resumen, el humo de cigarrillo activa el macrófago produce citoquinas proinflamatorias, dentro de ellas la interleuquina 8, que atrae al neutrófilo. Y el neutrófilo puede producir entonces proteasas como las catepsinas, metaloproteasas, etcétera, que van a destruir el alveolo para producir este enfisema. Además, el humo de cigarrillo también va a producir sustancias oxidantes que van a ir hacia el epitelio, va a alterar el epitelio bronquial y va a producir obstrucción bronquial, ¿no? Y se va a producir aumento de moco. A su vez, también el macrófago va a activar a disminuyendo, ¿no? Las antiproteasas que son los que nos van a proteger de una destrucción del bronquio. Como les dije, una parte también del EPOC es el desequilibrio que hay entre proteasas y antiproteasas, ¿no? Puede producirse el EPOC cuando hay una disminución de las proteasas, perdón, un incremento de las proteasas o una disminución de las antiproteasas. Acá ocurre una enfermedad muy especial que es la deficiencia congénita de la alfa-1 antitripsina, ¿no? Que es una disminución entonces de un protector, que es una antiproteasa. Y entonces se pueden producir síntomas de EPOC, ¿no? En cambio, las, los neutrófilos pueden producir estas proteasas, como por ejemplo la elastasa, la catepsina, ¿no? Las metaloproteasas. Y entonces se va a producir destrucción del alveolo, ¿no? El humo de cigarrillo, macrófago activado, interleuquina 8, neutrófilo y el neutrófilo son los que van a producir el aumento de las proteasas. Y estos aumentos de proteasas que van a producir destrucción de la matriz extracelular, destrucción del alveolo y aumento de moco. Esta es la matriz extracelular, ¿no? Acá tenemos el epitelio y acá tenemos la matriz. Dentro de la matriz extracelular se encuentra principalmente el macrófago, pero también los fibroblastos. Y estos fibroblastos van a producir dos tipos de células, las fibras de colágeno y las fibras elásticas, ¿no? Que son muy importantes en el pulmón. Pero cuando hay este desequilibrio de proteasas, antiproteasas, entonces estas fibroblastos se van a degenerar y ya no van a producir ni fibras elásticas ni tampoco de colágeno. Y en su lugar va a producir am, elastasa que va a destruir a la elastina y entonces va a destruir el alveolo, ¿no? Las paredes del alveolo. Entonces acá está representada varias paredes del alveolo que se han roto, que se han juntado y entonces están formando una gran bula, ¿no? Que es característico de un paciente que tiene enfisema. Pero también podría ser esto algo congénito, no solamente del cigarrillo. Si yo tengo una deficiencia de la alfa-1 tripsina, también se puede producir este aumento ¿cómo se llama? De sustancias proteasas que destruyen el colágeno y la elastina, ¿no?
Como acá, ¿no? Acá pueden ver ustedes un paciente que tiene estas bulas, ¿no? Donde se han destruido varios alvéolos y se está produciendo este proceso aéreo. Entonces, estos procesos aéreos se pueden llenar tanto de aire que pueden comprimir el pulmón que está funcionando, ¿no? Y produciendo mayor dificultad respiratoria. Entonces, los mediadores inflamatorios del EPOC, vamos a tener mediadores lipídicos como los leucotrienos, especialmente el leucotrieno B4, que atrae al neutrófilo y el linfocito T. Vamos a tener a las interleuquinas, como la interleuquina 8, que atrae también al neutrófilo y al monocito. Vamos a tener citoquinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, la interleuquina 6, que no solamente va a tener como efecto un proceso inflamatorio del pulmón, sino también este, una inflamación extrapulmonar de todo el cuerpo. Y también vamos a tener factores de crecimiento, como habíamos mencionado, ¿no? También en el EPOC se va a producir un estrés oxidativo, ¿no? También nosotros tenemos que tener un equilibrio entre las sustancias oxidantes y antioxidantes. Entonces, cuando predominan las sustancias oxidantes se llama estrés oxidativo. Entonces, también el humo de cigarrillo o el humo de leña va a producir esta activación de las epitelio y también la producción de la activación del macrófago, del neutrófilo, ¿no? Estas tres células pueden producir sustancias oxidantes y se va a producir entonces el estrés oxidativo. Este estrés oxidativo va a actuar sobre los lípidos, produciendo una peroxidación lipídica, va a actuar sobre también la señalización inflamatoria, produciendo aumento del factor nuclear kappa beta y entonces más citoquinas proinflamatorias, va a producir daño sobre el ADN y también sobre las mitocondrias. No solamente se va a alterar el alveolo, no solamente se va a alterar la matriz extracelular, ni tampoco el bronquio, sino también las arterias pulmonares. Entonces acá vemos una arteria pulmonar con su luz adecuada y acá vemos una arteria de un paciente que tiene EPOC o que ha tenido el antecedente de fumar, donde se ve un crecimiento de la muscular y de la íntima, ¿no? Que obstruye. Como en este cuadro, ¿no? Donde se puede ver también el área de la íntima y la obstrucción bronquial en pacientes no fumadores, en pacientes fumadores y en pacientes que tienen EPOC. ¿Y qué va a traer consigo eso? Que una persona que tiene EPOC atrape aire, ¿ya? Este es un esquema de lo que sería la vía aérea, ¿no? Esta es la vía aérea, esta sería la caja torácica y este sería el diafragma. Entonces, cuando es normal, voy a tener yo un diafragma en cúpula con una buena caja torácica y el aire entrando durante la ventilación. Pero ¿qué pasa si yo tengo este bronquio que está engrosado y que va a permitir el ingreso del aire, pero que no va a producir una buena expansión del aire, una expiración del aire? Entonces se va a quedar el aire, pero no necesariamente es un aire funcionante, un aire que va a producir intercambio gaseoso, sino que va a aumentar el espacio muerto, ¿no? Entonces se va a agrandar el pulmón y al agrandarse el pulmón va a descender un poco la parte del diafragma, haciendo de que sea un tórax poco distensible, un tórax un poco rígido y que esté aumentado de aire, que no se está produciendo el intercambio gaseoso, ¿no? Y entonces se va a producir una hiperinsuflación. También voy a tener ruidos, ¿no? Ruidos como sibilantes también. Y estos sibilantes se van a producir más durante la expiración. ¿Por qué durante la expiración? Porque cuando uno inspira, ¿no? Uno inspira,
Entonces abre los pulmones, los llena de aire y entonces abre normalmente ¿cómo se llama? El diámetro del bronquio y entonces no se escucha ruido. Pero cuando es un paciente que tiene EPOC, entonces este diámetro va a estar disminuido y entonces así inspire se puede producir un ruido, ¿no? Durante la expiración en un pulmón normal, la presión intrapulmonar aumenta y entonces cierra los conductos de las vías aéreas y entonces se produce el ruido sibilante, ¿no? Entonces, en expiración. Pero imagínense si ya un paciente con EPOC ya tenía una obstrucción y yo quiero botar el aire, eso se obstruye tanto más que el paciente tiene una expiración muy prolongada. Normalmente la inspiración dura como uno y la expiración dura como tres. Pero un paciente que tiene atrapamiento de aire y la vía aérea pequeña que impide la salida del aire, entonces la relación aumenta, ¿no? De uno a 5, por ejemplo. Como les dije, el factor de necrosis tumoral alfa no solamente va a producir una inflamación pulmonar, sino también una inflamación sistémica. Miren cómo esta persona tiene una disminución de la masa muscular y esta disminución de la masa muscular va a impedir de que tenga una buena inspiración y expiración. Y entonces acá tenemos la presión inspiratoria máxima y expiratoria máxima de una persona sana y cómo disminuye un paciente que tiene EPOC, ¿no? Igualmente, cómo está el tono muscular de aquel paciente también que tiene sano y del paciente que tiene EPOC. Acá pueden ver la fotografía de una persona antes de su diagnóstico de POC y cómo después termina, ¿no? ¿Por qué? Porque el tabaquismo o el consumo por ejemplo, de leña, ¿no? Quemada, no solamente va a producir una inflamación a nivel pulmonar, sino que esta inflamación va a ser también a nivel sistémico, produciendo depresión, osteoporosis, anemia, diabetes, síndrome metabólico, insuficiencia cardíaca y eso va a conllevar a como este paciente termina cacrítico. Como es una enfermedad progresiva, es una enfermedad deleteria, es una enfermedad que se diagnostica y va a seguir produciéndose la destrucción del alveolo, a pesar de que el paciente deja de fumar. El único tratamiento que hay es la fisioterapia respiratoria y también el uso de anticolinérgicos para producir una broncodilatación, ¿no? Muy bien. Entonces, como vamos a hablar de asma, tenemos que ver que hay diferencias entre lo que es el EPOC y el asma. Generalmente el EPOC hemos dicho que puede diagnosticarse en una persona de 40 años, en cambio en el asma generalmente las personas son más jóvenes. Las células que hemos dicho que se presentan en el EPOC son el neutrófilo, el macrófago, las células TCD8. Mientras que en el asma generalmente está el eosinófilo y las células CD4, especialmente TH2, ¿no? Hemos dicho enfermedades de hongos, parásitos y alérgicas, son TH2, por eso está el asma acá, ¿no? Los mediadores inflamatorios en el EPOC, interleuquina 8, que atrae al neutrófilo principalmente, el factor de necrosis tumoral alfa, que produce la inflamación sistémica, la interleuquina 1 y la interleuquina 6. Mientras que en el asma es preponderantemente la interleuquina 4, 5 y 13, y el óxido nítrico que me dice el proceso inflamatorio. En el EPO, las estructuras anatómicas que están tomadas son las vías aéreas pequeñas, de pequeño calibre, de menos de 3 milímetros, además del alveolo, los vasos sanguíneos, ¿no? Mientras que en el asma solamente está tomado las vías aéreas proximales. Entonces vamos a ver el asma, ¿no? Acá están sus células inflamatorias, el mastocito, el eosinófilo, las células TCD, perdón, CD4, TH2 principalmente.
pero también está involucrado el epitelio, el músculo, el endotelio, ¿no? Y los nervios, ¿no? Los nervios del bronquio. El asma es una enfermedad multifactorial, ¿no? O sea, no podemos decir, solamente hay un gen que produce este asma. No, no existe eso, ¿no? Son múltiples genes los que se han encontrado en un paciente que está asociado al asma. Factores ambientales hay varios, ¿no? El humo de cigarrillo, la dieta, los pacientes obesos que ya tienen un proceso inflamatorio también van a tener mayor posibilidad de tener asma. Y entonces vamos a tener dos fenotipos asmáticos, uno el que es alérgico y el otro es el que no es alérgico, ¿no? Entonces, en el que es alérgico, vamos a tener primero la alergia o el alergeno, ¿no? Este alergeno va a actuar como si fuese un antígeno y entonces va a necesitar una célula presentadora del antígeno. Esta célula presentadora del antígeno lo va a presentar al linfocito T principalmente. Este linfocito T va a producir diferenciación ayudado por las interleuquina 4 y interleuquina 5 y se va a diferenciar en CD4. Y los CD4 se van a diferenciar en TH2 y los TH2 van a producir una activación del linfocito B, el cual va a producir anticuerpos. Estos anticuerpos principalmente son la inmunoglobulina E, que van a ir al mastocito y el mastocito va a producir una degranulación ah, con mediadores inflamatorios. Pero además se produce la interleuquina 5, que es un atrayente finalmente del eosinófilo, ¿no? Como dije, el asma es una enfermedad que tiene dos fenotipos, el alérgico y el no alérgico, y el que estamos viendo ahorita es el alérgico, ¿no? Entonces se ha descubierto que hay algunas sustancias que pueden precipitar, desencadenar los síntomas del asma, pero no producir el asma, ¿no? Am, lo mismo que hemos dicho anteriormente, el alergeno, la célula dendrítica que lo presenta el linfocito T, el cual tiene su complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 y que va a producir un linfocito CD4 y lo va a transformar en un TH2, ¿no? Luego, el linfocito TH2, a través de la interleuquina 4 y la interleuquina 13, van a estimular al linfocito B, el cual va a producir anticuerpos, dentro de ellos la inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E va a ir hacia el mastocito, perdón, hacia el mastocito y el mastocito va a producir la salida de mediadores inflamatorios como la histamina, por ejemplo, que produce broncoconstricción y aumento de la permeabilidad vascular. Y también el linfocito TH2 además va a producir la interleuquina 5, que es un atrayente a nivel de la médula del eosinófilo. ¿Y por qué es importante el eosinófilo? Porque va a tener sustancias que van a producir la inflamación del árbol bronquial, ¿no? Como dijimos, también hay un asma no alérgico, que puede ser por microbios, que puede ser por la polución, que puede ser por el humo de cigarrillo, pero que al final va a producir algunas otras interleuquinas y la activación del macrófago y finalmente también la interleuquina 5 y la interleuquina 3 para producir la inflamación bronquial, ¿no? Esta es la representación esquemática de la degranulación del mastocito, que va a producir, por ejemplo, histamina, entre otras sustancias, mediadores inflamatorios, y que va a producir a nivel de la mucosa bronquial, vasodilatación, aumento de la permeabilidad y broncoconstricción, ¿no? El asma clínicamente se diferencia como asma controlada y no controlada. Si yo tengo, por ejemplo, un paciente que dice, sí, soy asmático, pero voy a trabajar, voy a estudiar, hago mis labores normales, duermo bien y uso de vez en cuando el salbutamol cuando de repente estoy corriendo, haciendo ejercicio, entonces ese es un asma controlada.
Pero si, por ejemplo, viene un paciente a la consulta y dice, tengo que utilizar el salbutamol muchas veces, ya no he ido a trabajar de repente 3 días, no he podido dormir en la noche, entonces eso es un asma no controlada, ¿no? El asma tiene dos fases, una fase inmediata y una fase tardía. La inmediata es, por ejemplo, una persona que va a su dormitorio, que no limpia hace un mes y entonces quiere limpiar. Y comienza a sacudir y sale polvo, sale, ¿cómo se llama? Acumulación de sustancias que de repente han persistido por el tiempo ahí, ¿no? Hasta hongos y todo. Y entonces se va a producir la fase inmediata, que es que el alérgeno va a producir la degranulación del mastocito y produciendo histamina y eso va a producir una broncoconstricción. Entonces, en la primera fase tenemos la broncoconstricción que sí mejora cuando el paciente es nebulizado, por ejemplo, ¿no? Con un broncodilatador. Pero si, por ejemplo, pasó ese episodio y se fue a su casa y ya no recibió ningún tratamiento y siguió con tos y tos y tos y tos, entonces este paciente va a entrar a una fase que es una fase inflamatoria dada por el eosinófilo, principalmente por el eosinófilo, ¿no? Y entonces se va a producir el proceso tardío. ¿Cuáles son los agentes desencadenantes del asma? Pueden ser inespecíficos como el frío, sustancias químicas, colinérgicos o específicos como los alergenos, los AINES, etcétera. Entonces, la fase temprana es esta parte de acá, ¿no? Alergeno, el mastocito, produce histamina y histamina va a producir aumento de la permeabilidad vascular, va a producir broncoconstricción, ¿no? Y en la fase, ay, sorry. Y en la fase, es lo mismo. Y el tratamiento, bueno, ahí pues es este broncodilatador, ¿no? Y en la fase tardía, lo que vamos a ver es que la interleuquina 5 va a ir a la médula para producir la diferenciación del eosinófilo, ¿no? Y el eosinófilo que sale de la médula por la interleuquina 5 que está acá, va a ir hacia el proceso inflamatorio del bronquial, ¿no? ¿Y cómo va a producir este proceso inflamatorio? A través de proteínas básicas, ¿no? Que van a hacer la inflamación bronquial. Entonces, necesitamos las células dendríticas que van a fagocitar al alergeno. Necesitamos el linfocito TH2 que va a producir la interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 13. Va a haber los mastocitos, que son los que van a producir liberación de sustancias mediadores de la inflamación, como la histamina, ¿no? Que produce broncoconstricción. Y tenemos entonces el eosinófilo, que a través de proteínas catiónicas, neurotoxinas, peroxidasas y leucotrienos van a producir el proceso inflamatorio. Entonces, acá en el proceso inflamatorio ya no entra el broncodilatador, sino el cortisol, ¿no? El corticoide, que va a producir esta disminución del eosinófilo. Acá está la teoría de la higiene bronquial que alguna vez ya les dije también, donde tenemos un niñito cochinito, sucio, que tiene infecciones a repetición, y tenemos un niñito que es cuidadito, qué sé yo, que no tiene infecciones. Entonces, el que tiene infecciones tiene bastante TH1 por las infecciones, pero tiene disminución de la TH2. Por lo tanto, este niñito no va a sufrir de asma. En cambio, esta niñita, que está muy cuidada, qué sé yo, no tiene infecciones, por lo tanto tiene bajo TH1. Pero ¿qué va a tener más? TH2. Entonces, los cuidaditos van a tener más posibilidades de tener asma. ¿Ya? Y solamente hay unas infecciones que pueden producir hiperreactividad o pueden producir desencadenar el asma, que son las infecciones virales, ¿no? Generalmente las infecciones bacterianas, por esa teoría de la higiene, no podrían estar causando una crisis de asma, ¿no?
¿Y por qué la infección viral? Porque la infección viral también va a diferenciar el linfocito T helper en T helper 1 y T helper 2 y el T helper 2, especialmente en los niños más pequeños, va a producir este desencadenamiento de este proceso alérgico, ¿no? Si es que el paciente no recibe una adecuada atención, si es que no recibe tratamiento oportuno, finalmente puede haber sustancias de crecimiento y va a haber una formación de nuevos vasos, activación de sustancias integrinas, metaplasias, ¿no? Hiperplasias, hipertrofia también de las glándulas, ¿no? Y migración de células inflamatorias. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ya les colgué las clases anteriores que me pidieron y también esta clase, ¿ya? Ok, jóvenes. Gracias. Nos vemos. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Ok. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches.